Los padres no consideraban el rechazo como algo bueno. Pero dada la apertura de sus captores, y al hecho de que no podían hacer nada para oponerse a su voluntad, Pavel no desperdició saliva y preguntó directamente. ¿No dijo usted mismo que no podía dejarnos ir después de lo que sabemos, Momonga-sama? Las luces rojas en las cuencas del esqueleto se apagaron. Pavel ya había podido deducir que esa era la única señal de sorpresa en esa criatura no muerta, pero aún no sabía qué emoción representaba, y el hecho de que pudiera ser molestia le preocupaba. Lo dije, admitió el Overlord. Siendo así, si no planea aceptar nuestra lealtad, ¿qué podemos esperar? ¿Una celda de por vida? ¿O una vida encerrados en este pueblo? Momonga no deseaba ninguna de las dos, menos ahora que había visto a la nueva humana inmortal mostrándose tan cariñoso con ambos. Si esa niña fuese a crecer guardándole rencor a los seres supremos gracias a sus padres, entonces Nazarik podría hacerse de un poderoso enemigo a futuro. Momonga aún no olvidaba lo poderosa de esa raza especial. No, encerrarlos no era la respuesta, pero si no aceptaban su lealtad tampoco sería buena idea mantenerlos libres. Ellos ya conocían las identidades verdaderas de los Supremos, y aunque eventualmente planeaban revelarlas ellos mismos, hacerlo en estos momentos no era para nada conveniente. El borrado de memoria tampoco resultaba ser efectivo debido a la existencia de la magia salvaje. ¿Qué es lo que desean? Preguntó Momonga al matrimonio. El Overlord se cansó de adivinar. Dado que Pavel había sido abierto al preguntar, ¿por qué Momonga no podía hacer lo mismo? Antes el matrimonio deseaba el regreso de su hija. Si bien es cierto que esta no era Neya, ellos la reconocían como su hija, y su dolor era visiblemente menor ahora que ella les jalaba infantilmente del cabello. Si el matrimonio no deseara el regreso de Neya, si al fin pudieran dejarlo atrás, quizás Momonga podría otorgarles algo para ganarse su lealtad, una verdadera. Si pudiera darles algo que creara ese sentimiento de deuda que condujo a Henry a desarrollar una devoción comparable a la de los guardianes, entonces Momonga se los daría. El no muerto ya había marcado muy bien los límites con esta familia cuando le pidió a Aureole entregar un poco de su sangre. Pavel sonrió, y se encogió de hombros ante la pregunta. Todos tenemos padres, Momonga-sama. Estoy seguro de que incluso los demonios y los no muertos los han tenido. ¿Me equivoco? El trío miró al pasado. Ciertamente, sin importar qué clase de monstruo se sea, nadie aparece de la nada. Todos necesitan un origen. Tiene razón Pavel, no hay criatura en este mundo que nazca sin un precursor, respondió el demonio. Rena detuvo a su esposo antes de que continuara, y ella misma habló lo que sentía ambos. Lo que ambos deseaban. Lucia nos contó que ya les había dicho esto, pero para estar seguros, quiero que sepan que Pavel y yo somos huérfanos. Ambos fuimos abandonados a puertas de una iglesia. No conocimos a nuestros padres, no sabíamos quiénes eran y después de un tiempo a ambos dejó de importarnos por la sonrisa que dedicaba Rena. Momonga esperaba un pero que tardaba en llegar. Pero, antes de casarnos, después de ser promovidos por una misión que realizamos juntos, ambos buscamos por todo el reino a los padres que nos habían abandonado. La dura paladín rió, de una manera tan tiernamente que rompió la imagen que los supremos habían formado de ella. Invertimos mucho dinero y tiempo en buscarlos, pero nunca logramos encontrarlos. Quién sabe, puede que ya hubiesen muerto o que se escondieran de nosotros por miedo a que buscáramos represalias. Como sea, nunca supimos quiénes eran, porque después de tantos años se dedicaron a intentar encontrarlos. ¿Querían presumirles su ascenso? ¿O deseaban que asistieran a su boda? Preguntó sin poder contenerse Ulbert, impulsado por su curiosidad nata y su nueva naturaleza demoníaca. Ni lo uno ni lo otro, Ulbert-sama, respondió Rena. Nosotros queríamos preguntarles qué se sentía tener padre, queríamos preguntarles qué se sentía tener hijos, agregó el arquero. Pavel era un soldado de primera línea, un asesino que funcionaba mejor en solitario. Rena formaba parte de una orden donde la disciplina y la santidad eran menester. Ninguno tenía la confianza para hablar de algo tan personal con un compañero, y ni siquiera con un amigo. ¿Por qué? Preguntó Touchme. El caballero insecto no sabía tocar temas tan delicados como la muerte de los padres. No comprendía lo que significaba llamarse a uno mismo huérfano. Mucho menos lograba dimensionar los sentimientos de alguien que jamás hubiese conocido a un miembro de su familia. Así que sin pensar, lanzó una pregunta que no podría dirigir a sus amigos. Pavel y yo íbamos a casarnos.
Casarse implica tener hijos, y nosotros... La afirmación de Rena recordó a los supremos que ahora se encontraban en un mundo con ideales y estándares diferentes. Y mientras veían a Rena avergonzarse, los tres anotaron eso en sus mentes, para evitarse después hacer matrimonios arreglados. Nuestros compañeros, ya fuera en la Orden Paladino o en la muralla, continuó Pavel. Negación, 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 negación. Todos ellos educaban a sus hijos de la misma manera que los educaron sus padres. Pero al no saber nosotros anda de cómo eran los nuestros, teníamos miedo de fracasar. El asesino que Momonga deseaba en su poder, acababa de hacer una declaración inocente, demasiado inocente para un hombre de su edad. Y sin embargo, ese comentario golpeó duro a lo poco de humanidad que les quedaba a los tres. Y, después de lo que le pasó a Neya, siento que lo hicimos, siento que hemos fracasado. La niña, la hija recién nacida del matrimonio, vio a su madre llorar mientras ésta le acariciaba con ternura. De inmediato la pequeña se arrojó a su madre y le abrazó. Al igual que ella ahora mismo, cuando Neya nació, actuamos por instinto. La protegimos, la cuidamos, puede que incluso la hayamos malcriado un poco, rió el arquero al recordar los regalos que entregaba su hija cada vez que volvía a casa. Nos equivocamos mucho con ella. Lamentó Rena. Nuestra educación la terminó convirtiendo en una persona peculiar. Rena abandonó sus recuerdos cuando la niña que ahora tenía enfrente le suplicaba por toda su atención. Momonga-sama. Yo juraba desear solo ver a mi hija una vez, pero ahora... Pavel miró a su hija. Aquella no era ella, pero no podía negarle a su corazón que esa era la única hija que había tenido en su vida. Ahora que sabemos lo que es ser padre, solo quiero irme lejos con mi esposa y mi hija, y formarnos una vida donde ella pueda estar segura, y ser feliz. Los supremos no debían preguntar para saberlo. En los ojos de los padres podían verse sus nuevas ambiciones. Ya no le interesaba Remedios, no le importaba la muralla, la Orden Paladina, la reina o la venganza. Todo lo que deseaban era todo lo que no tuvieron antes. Solo una vida pacífica con su familia. Si yo les diera libertad para irse hoy, ¿a dónde irían? Preguntó el Overlord. A alguna aldea en medio de las montañas. A un asentamiento humano lejano, pequeño y con mucha vegetación, declaró el arquero. A un sitio seguro donde esta niña pueda crecer sin peligros, declaró la paladín. De nuevo los Baraja pedían algo que los supremos no podían darles. Quizás cumplir ese deseo les ganaría su lealtad eterna, pero si la hacían, ellos jamás podrían servirles como guerreros. Si cumplo ese deseo, ¿me venderían sus nombres y quiénes han sido toda su vida? Preguntó el Overlord. ¿Momonga? ¿Momonga? Los dos compañeros de no muertos se sobresaltaron por el comentario. El talento de Pavel era valioso, la habilidad de lucha de Rena también, pero ahora ellos tenían algo que excedía por mucho su valor individual. ¿A qué se refiere, Momonga-sama? El plan de Luchia para tomar el reino santo los requiere. Solo su nombre y estatus son suficientes para tomar el reino. Quizás no podamos replicar sus talentos naturales, pero si hacemos doppelgangers de los dos podríamos dirigir la invasión al reino santo. Sin ustedes la humana inmortal debía ser a toda costa parte de Nazarik, pero Momonga no confiaba en lavarle el cerebro. La lealtad impulsada por el miedo siempre fue la razón por la que los tiranos caían. El propio Lucifer le había dicho eso al Overlord en alguna ocasión. Por lo que no confiaba en lavarle el cerebro a esa niña que nació a partir del alma de Neya. Si hacemos copias de ustedes mancharemos sus nombres. Pero si nos entregan sus nombres, y no les molesta lo que hagamos con ellos, podrán marcharse y tener la vida pacífica que desean. Pero Momonga-sama, ¿nos dejaría ir si le damos eso? ¿Incluso con lo que sabemos? El Overlord miró al matrimonio. Esas luces rojas se encendieron con fuerza. Si se marchan a un lugar alejado sin el respaldo de una nación podrían ser atacados. Ya sea por bandidos o monstruos. Siendo así les asignaremos guardaespaldas. Si no desean guardaespaldas les obsequiaré pergaminos y objetos de invocación para que mantengan un ejército personal para que los proteja. Ahí iba de nuevo. Los compañeros de Momonga comenzaban a darse cuenta de la debilidad de su amigo. Él no tenía reparos en abandonar a las mujeres que secuestraron los 8 dedos, no le preocupaban las muertes de inocentes, pero aún sentía debilidad por hijos que perdían un padre, o los padres que perdían un hijo, tal como lo demostraba ahora con los Baraja, o antes con Henry y Cahilt. ¿Tanto así desea el control del Reino Santo? Preguntó Pavel. Sin miramientos.
El Overlord señaló a la niña que ahora ambos guerreros veían como su hija. Para evitar que la maldición la atacara de nuevo, convertimos a la niña en una raza de humano especial. Ella vivirá durante muchos años, puede que incluso siglos. Momonga mentía. Lo más probable fuera que esa niña, y la propia Aureole terminaran viviendo para siempre si antes no las asesinaban. Ustedes ya han experimentado lo que es perder a un hijo. Tarde o temprano ella experimentará lo que es perder a sus padres, así que deseo que pase todo el tiempo que le sea posible con ustedes para que no viva con arrepentimiento. Cuando ustedes mueran convocaré a esa niña, si ha formado una familia le ofreceré protección a todo su linaje. Si así lo desea le ofreceré servirnos cuando las guerras hayan terminado. Como sea, nosotros ganaremos el Reino Santo, ustedes podrán llevar la vida que desean, y yo saldaré mi deuda por haber condenado a su hija a una vida larga. De pronto Ulbert y Touch me agradecieron haber hecho longevas a sus creaciones. Agradecieron a sus compañeros haberle dado a los guardianes, y NPC''s importantes razas que básicamente les hacían inmune al tiempo. En este mundo donde muchos morían jóvenes, por enfermedad o por ataques, no se pensaba aunque demasiado tiempo fuese una maldición. Los Baraja no entendían por qué una larga vida era tratada por Momonga como una condena. Y fue una pregunta que no pudieron sacarse de la cabeza. Al final incluso Momonga fue consciente de ello. ¿Qué importaba esperar 30 o 40 años hasta que esos dos murieran? Al final su vida era casi ilimitada, y permanecerían en este mundo por demasiado tiempo. Ahora que sabían que no tenían enemigos a la altura, Momonga se dio el lujo de esperar para obtener a una leal sirviente. Una humana capaz de aprender artes marciales, y con la misma raza especial que Miyamoto. La niña que los Baraja reconocieron como su hija no podía caminar. Su cuerpo quizás aparentara tener 16 años, pero su ente era un desastre. La niña era incapaz de hablar, entender o siquiera caminar ella sola. No parecía estar impedida físicamente. Sencillamente, parecía no saber cómo hacerlo. Viajar con alguien que no podía caminar debió ser un problema para cualquier otra persona, pero no para Rena. Antes de marcharse del pueblo Carne, la paladina ató a su hija a la espalda. Con su brutal fuerza y gran resistencia, llevar de esa manera a una persona tan ligera no era inconveniente. Después de explicarle a Lucia el trato y hacer que ella aceptara este cambio, se invocó a los Doppelganger, que para desgracia de Momonga no podían copiar talentos naturales, aunque eso ya era algo que imaginaba. Cumpliendo con su promesa. El Overlord y sus compañeros invocaron una guardia de honor para la humana inmortal. 14 ansos, 10 demonios sombra y 2 asesinos de 8 filos custodiarían a la familia. Criaturas capaces de mantenerse anónimas y con una larga vida. Después de que los Baraja expresaran su agradecimiento, y Momonga les recordara que su familia estaba bajo su protección, el matrimonio y su hija se fueron. Pavel creyó que había sido demasiado fácil, pero cada vez que dudaba de esos monstruos, su lógica le decía que esa clase de criaturas no tenían por qué engañarlos. Para empezar, aun si el talento natural de Pavel era extraño, estas criaturas que ahora le rodeaban, quienes lo cuidaban podían asesinarlo en un parpadeo, y su talento no significaría nada. Agobiado por sus dudas, después de andar varias horas por este bosque, el arquero no contuvo sus deseos de expresarle a su esposa su sentir. Rena, ¿por qué crees que nos hayan dejado ir tan fácil? Transmitió con sus pensamientos el arquero. Pavel usaba uno de los hechizos que había obtenido con su nivel como esposo, comunicación directa. Rena, te tengo una mejor pregunta. ¿Por qué gastas mana en medio del bosque? Mantente alerta, este lugar está lleno de criaturas peligrosas, y la niña no deja de llamar la atención. Respondió por medio de sus pensamientos Rena. La hija de los Baraja balbuceaba mientras veía el bosque. Quién sabe qué era lo que pensaba o quería decir con esos infantiles sonidos, pero se le veía feliz e interesada en el bosque. Nuestros guardaespaldas están alejando a todos los monstruos en nuestro camino. No me necesitan para la vigilancia. Pavel jamás podría en riesgo la seguridad de su familia, por lo que si insistía en hablar en medio de un peligroso bosque significaba que confiaba plenamente en sus protectores. Y que sus dudas le estaban carcomiendo el alma. Rena sabía bien que su esposo no estaba acostumbrado a la incertidumbre. Cuando él salía fuera de la muralla era claro que debía matar a otros y ellos deberían intentarlo matar a él. No había sorpresas. Pero ahora no sabía qué hacer. No sabía si quienes le rodeaban eran realmente aliados o enemigos.
No sabía si los supremos lo habían dejado ir por conveniencia o piedad, o si acaso eran parte de un plan más grande. Ellos solo ellos solo son buenos reyes, Pavel. Son iguales a aquellos que construyeron los orfanatos donde nos criamos. Que crearon la oportunidad para que incluso huérfanos como nosotros pudiésemos labrarnos una buena vida. Rena tenía una sólida opinión sobre los seres supremos, una que cualquier guerrero cabeza dura compartiría. ¿Por qué nos dejaron ir? Simple. Nuestra hija necesita padres, y ellos necesitan a nuestra hija. Rena pudo ver el cambio de los supremos. Quizás era cierto que no habían aceptado su lealtad por un tema de honor, pero la verdad sea dicha, el propio Overlord admitió que la hija de los Baraja valía mucho a futuro. El propio Momonga-sama nos lo dijo. No tiene por qué matarnos ahora. Solo debe dejar que criemos a nuestra hija y esperar a que muramos. Entonces se presentara como el emperador magnánimo que cumplió con su palabra pese a todo, y naturalmente una hija criada por nosotros se unirá a él. Rena creyó que la razón de que el no muerto creía que ese plan podía funcionar, era porque confiaba en que Pavel y Rena serían buenos padres. Si lo pensaba, Momonga solo propuso eso después de escucharlos decir que harían un mejor trabajo como padres, así que tenía sentido. Esa criatura no muerta no debía preocuparse por el tiempo, no tenía problemas en esperar la muerte natural de ambos, y muy posiblemente este era el mejor plan de acción para ellos. Por un momento, Pavel mantuvo el silencio. Rena pensó que quizás hubiese cortado el hechizo, pero entonces, su esposo le señaló algo que en otros momentos le hubiese asqueado. ¿Buenos reyes? Momonga-sama? Preguntó Pavel confundido. El arquero realmente creía que esos tres eran merecedores de ese honorífico, pero no podía concebir que una paladín llamara de una manera tan respetuosa a un no muerto cuando claramente éste no podía escucharlos. Rena también se sorprendió. Ella misma se había convencido de que ese honorífico era solo una formalidad, una manera de distanciarse de la estupidez de la orden paladina que representaba remedios. No, incluso si los llamaba Sama podía atribuirlo a un hábito adquirido al hablar con él, pero ¿por qué demonios los había llamado buenos reyes? Eran un insecto humanoide, un demonio y un no muerto. La lógica dictaba que ellos eran enemigos de la humanidad. Rena podía tratarlos con respeto y fingir admiración para mantener su cabeza intacta, pero porque esos pensamientos positivos sobre tales criaturas seguían incluso en la intimidad de su propia mente. ¿Crees que sean buenos reyes? Rena guardó silencio. Como paladín no podía reconocer tal cosa. Sí. La memoria no me falla. Una de mis aprendices fue capturada por los demi-humanos, y recuerdo que un arquero loco que estaba cerca la rescató por coincidencia. Y entonces, la novata que había pasado por el miedo y la desesperación al imaginarse por días como sería devorada, vio como un dios a su salvador, se enamoró de él e incluso sabiendo que estaba casado le ofreció su virginidad. Pavel tragó saliva. Él era el arquero de esa historia, y ese era un momento de su vida que el arquero quería borrar. Principalmente por lo que hizo Rena debido a sus celos. La chica estaba tan desesperada por estar con su rescatador que incluso me suplicó dejarla ser la segunda esposa del arquero. Esa parte no la sabía. Se gritó el arquero. Pavel sintió amenazada su vida. ¿Podía sentir un aura extraña salir de su esposa? Ahora que lo veo, es más fuerte, se dijo temblando mientras imaginaba cómo esa mujer desquitaría su ira como regularmente le gustaba hacerlo. Nosotros somos esa chica en estos momentos. Después de tantas cosas esos sujetos nos dieron todo lo que estaba a su alcance. Quizás no nos pudieron dar lo que deseábamos, pero, tú lo entiendes. Sencillamente no somos objetivos en estos momentos. Rena admitía tener una gran admiración por esas criaturas, porque en su momento de mayor debilidad, ellos, y en especial ese no muerto, se mostraron amables y caritativos. Se mostraron honorables, magnánimos. Sí. Pavel y Rena hubiesen conocido las verdaderas naturalezas de los emperadores antes de perder a Neya, los hubiesen visto como enemigos por el resto de sus vidas. Fue solo gracias a que se sentían dolidos y traicionados por su nación, que podían verlos como gobernantes dignos, aun cuando toda su vida de lucha les indicaba que no debían confiar en otras razas. ¿Crees que algún día superemos esto? ¿Que podamos ser objetivos con respecto a los emperadores? ¿Por qué lo preguntas? Porque esa aprendiz tuya, me visitó en la muralla hace un año, después de que ascendió como capitana. Me propuso cosas, incluso ascender a Neya a paladín.
Después de 15 años, esa niña seguía sin superarlos. Si ellos eran iguales a esa niña, ¿significaba entonces que este sentimiento perduraría más de una década? Pavel temía eso. Ahora que tenía a su hija consigo, temía de sus propios sentimientos. El arquero se pregunta, ¿por qué no se había molestado cuando ese no muerto dijo que iría por su hija cuando sus padres murieran? ¿Por qué no había miedo a que su niña viviera bajo la sombra de una criatura tan peligrosa? No era normal. Uno era un demonio que disfruta con el sufrimiento, y otro un no muerto que debería odiar la vida. Pero aun si toda su experiencia previa le decía a Pavel que no debía confiar en ellos, su alma le gritaba que no eran peligrosos, no para su familia al menos. ¿Por qué no me dijiste? Preguntó la paladín. La niña que cargaba a Rena dejó de juguetear y se mostró aturdida. Ella no debía poder escuchar esa voz, pero el aura que desprendía su madre, sin duda podía sentirla. ¿Por qué no me dijiste que esa mocosa fue a verte? Preguntó aún más molesta. Pavel sin quererlo reveló un evento que juró mantener en secreto. Incluso había amenazado a sus compañeros en la muralla que presenciaron el evento. Rena se había mostrado tan dulce y comprensiva los últimos días, que por un momento el arquero olvidó la naturaleza que le enamoró de su esposa, una que para su desgracia era peligrosa, porque Pavel no le había contado nada a Rena sobre ese evento. Sencillo, no quería ver a la pobre chica ingenua despedazada. Ante el silencio de su esposo, la paladín solo enfureció aún más. A estas alturas sabía que Pavel no la engañaría nunca, pero eso no evitaba que su sangre ardiera. Y ahora que jamás volverían al Reino Santo, el pensamiento sobre esa chica le enfurecía aún más. Pavel utilizó la estrategia a la que siempre recurría cuando enfrentaba una batalla que no podía ganar, correr. El arquero cortó el hechizo inmediatamente. Por más molesta que estuviese Rena, esta no se atrevería a gritarle enfrente de su hija. Pavel. Esa mujer que te visitó en la muralla hace un año, ¿exactamente qué te ofreció? Dijo Rena con voz dulce. El arquero tenía razón. Rena no se atrevería a alzar la voz enfrente de su hija, pero escucharla hablar tranquila y dulcemente cuando sabía que estaba molesta, resultaba mucho peor. Pavel no acostumbraba a rezar, pero en ese momento suplicó por un milagro, a quien fuera, o de lo contrario Rena lo obligaría a hablar, y esta noche el arquero sería obligado a usar hechizos de silencio. El milagro sí llegó para el arquero. ¿Eso? ¿Qué es eso? Los agudos ojos de Pavel captaron un color peculiar, demasiado pulcro y vivo. Algo tan puro y bello que no había logrado ver, ni siquiera en las ropas de los nobles. El arquero avanzó hacia aquello, para asegurarse de que no fuera peligroso. Rena creyó que su esposo solo buscaba una excusa, pero entonces lo vio recoger algo del suelo. Era un pétalo rosa. La hija de los Baraja parecía interesada en el color de aquel pétalo, y con su mano intentó alcanzar lo que Pavel sostenía. Rena corrió hasta su esposo, y una vez cerca suyo, admiró el pétalo que llevaba en la mano. ¿De qué clase de flor ese pétalo? Preguntó Rena. La hija de los Baraja intentó alcanzar el pétalo desde la espalda de su madre. Pavel vio a su hija codiciando lo que él sostenía, y después de asegurarse de que no fuera venenoso, se lo entregó a ella. No. He visto algo así en mi vida. El camino que había elegido el matrimonio, la ruta idónea para alejarse de todo lo que conocían, los llevó a una pequeña elevación de tierra, hasta el lugar donde el viento había arrastrado un solitario pétalo. Pavel y Rena veían con interés aquello con lo que jugueteaba su hija, pero en un momento dado, ella soltó el pétalo. Perdió interés en él y comenzó a señalar algo a los lejos. Los padres miraron hacia lo que apuntaba su hija, y se encontraron con bosque. Un bosque nacido dentro de unas ruinas. Un monumento para quienes murieron, un homenaje a un viejo amigo, y un agradecimiento al amable gesto que Blue Planet tuvo con sus amigos. Eso era el bosque nacido en las ruinas de aquel lugar. Los ciudadanos desamparados lo tomaron como un símbolo de renacimiento. Quienes perdieron a alguien querido lo encontraron como un consuelo a su dolor, y una forma de nunca sentirse lejos de los que perdieron. Pero para la hija de los Baraja, para esos inocentes ojos, aquel bosque era un deseo. La hija de los Baraja extendió sus manos en dirección a la ciudad, como si quisiera tomar entre ellas el bosque nacido dentro de las ruinas. Aquellos vivos colores le atraían. Al ver cómo con inocencia su hija intentaba tomar al bosque entero, los Baraja consideraron un momento cumplir el deseo de la niña, pero Pavel no estaba convencido. En ese lugar el arquero casi encontró su muerte. En esa ciudad Rena creyó haber perdido a su familia.
Dentro de esas murallas malditas los Baraja vieron a Neya por última vez. Aún era demasiado pronto, y sin importar cuánto lo deseara su hija, ninguno de los dos quería entrar. La paladín y el arquero reemprendieron su camino, y su hija, al ver que comenzaban a alejarse de aquellos vivos colores, comenzó a llorar mientras intentaba tomar al bosque. ¡Maldita sea! Pavel se llevó las manos a la cara. Si no fuera por lo severa de su esposa, Pavel hubiese puesto al mundo a pies de su hija. El arquero nunca pudo negarle nada a su hija. Al escuchar su llanto, Pavel dudó, y como siempre volteó a mirar a su esposa, suplicando porque ella le devolviera la razón. Rena estaba siendo jalada del cabello por la hija que llevaba en su espalda, pero aun con ello no parecía estar molesta con la niña sino consigo misma. El matrimonio supo entonces que esto era algo necesario, tanto como para cumplir un capricho de su hija, como para dejar atrás aquel episodio de sus vidas. Cerca de la entrada de la ciudad, el matrimonio vio a una chica llorando. Demasiado joven para ser una madre, demasiado mayor para ser una huérfana desamparada. Tendría quizás 15 años. Rena mostró interés en la chica y su dolor, pero no se atrevió a acercarse. Infiltrarse en la ciudad no resultó ser un problema. El lugar estaba lleno con los supervivientes que entraban a rendir respeto en el santuario construido donde antes estuvo el gremio de aventureros. Se construyó ahí a modo de monumento a quienes con entrega y arrojo ganaron tiempo para quienes hoy estaban vivos. ¿Qué son estos árboles? Preguntó Rena a su esposo. Pavel había viajado más que su esposa. Mientras luchaba contra las enfermedades de Neya descubrió muchas plantas medicinales y árboles que impulsaron la industria herbolaria. Pero aún después de todo aquello, Pavel jamás había visto un árbol así. Aunque quizás sí sabía el nombre de este árbol. Aunque el arquero recordaba haber leído sobre un árbol muy similar a estos mientras estudiaba la copia de un compendio dejado atrás por una jugadora. Sakuras. Deben ser sakuras, pero creí que no existían. El arquero alguna vez se había encontrado con la copia de un texto sobre plantas mitológicas, que era en realidad la manera que tuvo una jugadora para no olvidar las plantas más hermosas que aún sobrevivían en su mundo. Son preciosos. La familia anduvo por el bosque, comenzaron a perderse en él mientras su hija emocionada atrapaba y acumulaba pétalos en sus manos. El arquero observó a sus alrededores, y se percató de que todos los árboles pertenecían a la misma especie, pero había una multitud de flores en el suelo que él no reconocía. Tan impoluto y hermoso era este bosque, que Rena comenzó a sentir lástima por el pasto que pisaban en su andar. Como familia jamás habían hecho esto. Nunca habían salido de esta manera. Había ocasiones en las que el matrimonio arrastraba a su hija a una cabaña cercana al mar, donde Pavel le enseñó a su hija a pescar y cazar, mas nunca habían salido tan solo para admirar la belleza del mundo. Para Pavel y Rena un bosque era un campo de batalla. Una planta o una flor, no eran más que herramientas para sanarse o alimento para situaciones difíciles. Pero hoy, rodeados por especies desconocidas, sus mentes se alejaron de la batalla, y pudieron centrarse solo en las mismas figuras y colores que encantaron a su hija. Más pronto los Barajas se dieron cuenta de que entrar por la misma apuesta que aquella noche había sido un error. Acostumbrados a librar batallas en bosques y montañas, ambos guerreros habían desarrollado una buena memoria muscular para recordar cuánto habían caminado, por qué caminos y qué distancias debían andar para volver. Incluso si el pasaje cambiara, por culpa de una tormenta o una nevada, sus cuerpos no olvidarían el camino que ya recorrieron una vez. Por culpa de ello, Rena caminó inconscientemente por el mismo camino donde hace unas noches se abría paso entre un mar de no muertos. Finalmente los Baraja llegaron a un pequeño claro. Las ramas de las sakuras crearon un techo de pétalos, el pasto se encontraba creando un enorme círculo. La piedra fundida por el fuego del demonio había mantenido la forma de un círculo, que aún podía verse por debajo de todo aquel pasto. Y en medio de lo antes fue la plaza crecían ahora 3 orquídeas, y a su lado contemplándolas se encontraba una pequeña niña. Pavel tomó por el brazo a su esposa. El arquero no quería estar en ese lugar. Podía permanecer en el bosque por la felicidad de su hija, pero su corazón no soportaba estar en el lugar donde perdieron a Neya. Rena compartió el sentir de su esposo, y dio media vuelta. Aún había mucho de este bosque por ver. No necesitaban estar en ese lugar. Es hermoso, este bosque que nos dio Ain Sama. La familia Baraja frenó sus pasos y ver a quien les hablaba. Esa niña hincada que veía con interés la flor en medio de lo que antes fue la plaza. ¿Ain Sama? ¿El emperador fue quien creó este bosque?
Preguntó Rena. La niña asintió con la cabeza. Pavel recordó entonces haber escuchado al no muerto mencionar algo al respecto. Pero nunca creyó que ese monumento del que hablaba fuera un bosque entero. Los demás dicen que ahora las personas que murieron viven ahora en este bosque. Que cada flor y cada árbol nacieron a partir de alguien que murió es un lindo pensamiento, dijo Rena. Muy lindo en verdad. La niña se puso de pie y miró directamente al matrimonio. En su mano llevaba 3 orquídeas azules, iguales a las que crecían en medio de ese claro. ¿Por qué cortaste esas flores? Preguntó Pavel con algo de molestia en su voz. Si cada flor y árbol nació a partir de alguien, tú acabas de escupir en su memoria. No lo hice, respondió. No las corté. En primer lugar, no podría hacerlo. La niña sonrió y comenzó a caminar hacia la familia. Pavel y Rena se dieron cuenta entonces que el pasto y las flores que pisaba aquella pequeña no resultaban heridos. Ella. Una vez la niña alcanzó a la familia, a cada uno le entregó una de las flores que llevaba. Ran. Orquídea, dependiendo de su color, tiene un significado distinto al ser regalado. Pavel observó el tono azul de las flores que el fantasma les había entregado. Amor, paz y estabilidad, agregó la niña. Espero que lo que les quede de vida puedan pasarlo en paz junto a su hija. Lo que los Baraja creyeron era una fantasma que se presentaba para darles su agradecimiento, desapareció frente a ellos, dejando atrás aquel regalo. Las orquídeas azules en el idioma de las flores se obsequiaban para mostrar arrepentimiento. De nuevo en el bosque, los Baraja reemprendieron camino hacia el sur con su hija más tranquila, complacida con solo admirar la flor que le habían obsequiado. Más entonces, mientras caminaban, Pavel sacó de entre sus cosas un pergamino que aquel no muerto le había entregado para emergencias. Rena no dijo nada al respecto, solo miró cómo lo activaba. Pavel, ¿está todo bien? Preguntó preocupado el no muerto. Momonga-sama, ¿cuánto tiempo vivirá Ran? ¿Ran? Nuestra hija, ¿cuánto tiempo vivirá ella? ¿Le pasó algo? Sé que nos dijo que solo usáramos esto en caso de emergencias, y en estos momentos no estamos en peligro, pero Momonga-sama, necesito saberlo, por favor. Con ese cuerpo que le dieron, ¿cuánto tiempo podría llegar a vivir? El Overlord guardó silencio un momento, molesto porque se gastara de manera imprudente uno de sus pergaminos consumibles. Mas finalmente respondió. Si se refiere al tiempo, Pavel, entonces no tengo una respuesta clara. Hasta donde sé, el tiempo no puede afectarla. Una vida ilimitada como la de los dragones. Pavel se aseguró de decir eso último en voz alta para que su esposa lo escuchara. No. ¿Suena feliz, Pavel? Momonga-sama, creo que ya sé por qué los padres no debemos morir antes que los hijos. Reveló el arquero. Sin nada que decir, Momonga quedó en silencio, esperando a que Pavel continuara. Perder a alguien que estuvo contigo durante tanto tiempo es doloroso. Quema, Momonga-sama. Es un dolor que nadie debería conocer, pero ahora me doy cuenta de que es algo que las personas normales sienten en algún momento. No es normal que un padre pierda a un hijo, Pavel. Pero sí lo es que un hijo pierda a sus padres. Es normal que ellos pierdan a alguien que ha estado con ellos desde el primer momento de su vida, y no quiero siquiera imaginarme el dolor que eso debe suponer. Preocupados, los amigos de Momonga vieron cómo su supresión de emociones le atacaba mientras hablaba con el arquero. Como padres evitamos que nuestros hijos sufran. No deseamos que lo hagan. Intentamos alejarlos del peligro, hacemos hasta lo imposible por protegerlo. Harta, Rena sacó otro de los pergaminos de las ropas de Pavel y lo activó. Momonga-sama, yo tuve gato hace tiempo. Lo quería más que a nada, y cuando murió yo lo lloré como no puede imaginárselo. Dijo Rena al borde de las lágrimas. Después, pensé que al menos podría mantenerlo vivo en mi memoria. Pero conforme pasan tiempo me es más difícil recordarlo. A cada año que pasaba se vuelve más difícil recordar el color de sus ojos o los patrones de su pelaje. Rena se detuvo, para evitar que su voz por fin se quebrara. Yo no quiero que mi Ran experimente el dolor de perder a alguien tan cercano. No quiero que sienta que no tuvo suficiente tiempo con nosotros. Yo no quiero convertirme en un recuerdo borroso en la mente de mi hija. No había pasado mucho tiempo desde que llegaron a este mundo. Aún no había pasado el tiempo suficiente para que el Overlord consumiera al humano, y la negación de emociones que atacaba a Momonga era prueba de ello. ¿Hay una manera en la que podamos acompañar a nuestra hija? ¿Hay una manera en la que podamos acompañar a nuestra hija?
preguntó el matrimonio mientras su hija acariciaba sus cabezas. Mientras en su inocencia copiaba el gesto que a ella le traía paz. No se mueva. En medio del bosque un portal negro se abrió ante los Baraja, y gustosos, ellos entraron en él. 10 días habían pasado desde el nombramiento como emperadores de los seres supremos, y una vez la calma comenzó a sentirse en la tumba, aquellos demonios sintieron que era momento de comenzar a mover sus piezas. Eso era lo que había llevado a estos dos guardianes a reunirse en este apartado lugar a 2 kilómetros de la muralla del Reino Santo. En medio de la noche y a la luz de la luna. Sentados frente a una mesa llena de dulces y bebidas calientes, el guardián del 7º piso y el protector de la tesorería llevaban a cabo una pequeña fiesta privada. Los caballeros eran cortésmente atendidos por 2 sirvientas homúnculo prestadas del 9º piso, quienes encantadas veían una de sus fantasías hechas realidad. ¿Crees que funcione? Preguntó el doppelganger al demonio. Pandora's actor jamás tendría el atrevimiento para dudar de un plan trazado por sus compañeros o los seres supremos, pero sí desconfiaba del que ahora era llevado a cabo. Todo plan que no sea trazado por los seres supremos pueden fallar. Solo debes ver el que habíamos hecho junto con Albedo. Al final casi todo fue modificado a último momento por Momonga-sama para adaptarse a las cosas que no habíamos podido predecir, explicó Demiurge. El plan perfecto no es aquel que no tiene fallas, sino el que puede adaptarse a las diferentes circunstancias. Cito Pandora's la frase que Ulbert había dicho durante la reunión estratégica para el día de hoy. El demonio rió, orgulloso porque la creación del más sabio de los seres supremos reconociera como sabiduría las palabras de su padre. En nuestra defensa podemos decir que trazamos ese plan sin el suficiente conocimiento de este mundo. Eso no elimina el hecho de que fallamos, pero probó que los actores son a veces más importantes que el propio plan. Dicho eso, debo admitir que no confío en el plan de Lucia, pero confío en ellos para realizarlo. Aunque personalmente nunca tomaría una ruta como esta para tomar el Reino Santo, esa última afirmación llamó la atención del tesorero. Solo por curiosidad, Demiurge, ¿cómo habrías tomado tú esta nación? El demonio se llevó la mano a la barbilla, y con una sonrisa maquiavélica comenzó a trazar su plan. Me hubiese mostrado como uno de los enemigos de los Kurata, esclavizaría a los demi-humanos de la región, y con ellos comenzaría una masacre por todo el Reino Santo. Por supuesto habría matado inmediatamente a Pavel, Rena, Lucia y todo oficial que pudiera liderar una resistencia sólida, y me aseguraría de dejar a la cabeza de los supervivientes a un idiota. Después los orillaría a pedir ayuda a los aventureros, y pediría a los seres supremos que los ocultaran para que entonces, desesperados, la gente del Reino Santo recurriera a los emperadores para salvarse. Después fingiría ser derrotado para dejar a los emperadores como héroes, y plantaría un rey marioneta que llevase a una eventual revolución con la gente del reino suplicando unirse a los seres supremos. Después de escuchar el plan de su compañero, Pandora's actor tomó la mano del demonio, y con sus abismos miró a los diamantes que Demiurge tenía por ojos. Wunderbar. Demiurge, me alegra tenerte como amigo. Gracias, Pandora's actor. Siento lo mismo, respondió algo incómodo el demonio. Y mientras ambos separaban sus manos un suspiro se escuchó. Lumire, ¿estás bien? ¿Eso es sangre? Los guardianes voltearon para mirar a las homúnculo que los acompañaban, y vieron como una de ellas estaba sangrando por la nariz. Estoy bien. Dijo la homúnculo Lumire. Estoy en el cielo, creyó escuchar Demiurge cuando volteó. Pandora's actor apartó la mirada de la sirvienta, y la dirigió a la luna que brillaba en lo alto. Ustedes también merecen una recompensa de vez en cuando, pensaba Pandora's actor, que como coordinador temporal se había planteado recompensar a las criadas homúnculo que hasta ahora Albedo había estado ignorando. Y mientras las sirvientas se regocijaban por tener material para los próximos 10 años, los guardianes miraban en dirección a la muralla. A la luz de la luna. Esta noche comenzaba la caída del Reino Santo. ¿Cuál es el mejor momento para atacar la muralla? Una pregunta que ambos bandos se habían hecho durante años. ¿En qué momentos las defensas son más débiles? ¿Cuál es el momento idóneo para atacar? Hoy, después de tantos años, alguien dio con la respuesta. El momento perfecto para atacar la muralla es cuando Pavel no está en ella, dijo para sí mismo Orlando Campano. Las palabras del color amarillo alcanzaron a un soldado que tenía cerca, quien se confundió y pensó que ese diálogo interno era para él. ¿Usted también lo cree, señor? Ante la pregunta Orlando guardó silencio. No tenía humor de hablar con nadie.
Su preocupación por lo que le hubiese pasado a su rival no le dejaron ganas de hablar, pero él entonces el soldado seguido por sí mismo. La mayor parte de las tropas piensa lo mismo, que sin el capitán la muralla podría ser atacada en los siguientes días. E incluso algunos piensan, que si es cierto lo de la muerte de su hija, puede que sea el propio capitán quien encabece el ataque. Orlando no se sorprendió por la respuesta del soldado, ya muchos habían escuchado la noticia de que Neya había muerto en la batalla contra el nigromante. Y si tal rumor era cierto, quienes conocían a Pavel no dudaban ni por un segundo que éste iría por la cabeza de Remedio, y la reina como venganza. Toda la pesadilla política del Reino Santo comenzó cuando Calca mandó una solicitud al gremio de aventureros en Errantel para que se buscara a los Baraja. Las Rosas Azules respondieron al mensaje. Narraron cómo Neya había sido herida de muerte durante la batalla, y cómo la capitana Remedios había sido heroicamente herida durante la batalla, aunque la mayoría pensaba que eso último lo habían inventado Kellart y Calca para que el color blanco no fuera ejecutado por perder la espada sagrada. Tiempo después llegó una segunda carta que empeoró las cosas, esta vez por parte del rey Ramposa, quien informó como una cortesía a la reina Calca que casi todo el equipo del Reino Santo había logrado llegar a Carne. Los pocos que presenciaron la entrega aseguraron que después de leer el mensaje Calca quemó la carta. Ese gesto solo empeoró la situación, y por ello ahora muchos creían firmemente que Pavel volvería a buscar venganza por la muerte de su amada hija. Si Orlando estaba de acuerdo con ese pensamiento. Si Pavel perdió a su hija no encabezara un ataque contra el Reino Santo, sino una masacre, dijo el color amarillo. Orlando rió ante la idea de que aquel desgraciado se presentara él solo para exterminar al Reino Santo. El soldado por su parte, le aterraba tan solo imaginarse enfrentando al capitán. Sí. Eso es cierto, en cualquier momento veremos a ese cabrene caminar directamente hacia la muralla. Por favor no diga eso, señor. Sí. Por favor no diga eso, señor Orlando, y el soldado escucharon una voz familiar viniendo de detrás de ellos. Un escalofrío les recorrió la espalda. Me ofende que digas eso de mí, Orlando. ¿De verdad crees que atacaría de frente? ¿Por qué clase de imbécil me tomas? Aquella voz inconfundible. Al escucharla ninguno de los dos tuvo el valor de voltear para confirmar su miedo. ¿En qué momento? Se preguntaban ambos aterrados mientras una aura podrida les acariciaba la espalda. Capitán, Pavel, es un gusto verte, Orlando. A ti también, muchacho. Por mera coincidencia, el vigía miró al interior de la muralla en vez de a su exterior, y desde su posición privilegiada en la zona del campanario, pudo ver a aquella figura apuntando con una flecha a la cabeza del color amarillo. Intruso. Gritó el vigía y tomó la cuerda para dar la alarma. Idiota. Maldijo Orlando al vigía. Flecha. Pesada. Orlando y el soldado por fin tomaron el valor para voltear, y en la fracción de segundo que les tomó hacerlo, pudieron apreciar cómo una abuela salía volando, y cómo Pavel recargaba a la velocidad de un rayo dos flechas. Se escuchó un estruendo, uno que llegó hasta oídos del general que dormía plácidamente en el centro de mando. El aterrorizado campanero aún sostenía la cuerda mientras veía a su campana, su querida compañera, hecha pedazos. Aquel no comprendía qué había pasado, solo Orlando y el soldado supieron que había hecho estallar la campana. El color amarillo, y el soldado creyeron que su muerte era un hecho después de ver las dos flechas cargadas en el extraño arco que Pavel llevaba. Inútilmente los dos intentaron empuñar sus armas, mas entonces con extrañeza vieron cómo Pavel no les apuntaba a ellos sino al centro de mando. Maldición de persecución. Hacía ya muchos años que Pavel había marcado a dos nobles que servían como general y consejero en esta sección de la muralla que él tenía asignada. Hacía muchos años que quería enterrar una flecha en el corazón de aquellos que le negaban las vacaciones que ansiaba pasar con su hija. Cuando el arquero soltó las flechas, estas atravesaron la piedra del centro de comando, y posterior a ellos soldados asustados salieron del mismo punto con sus armas en mano. Lo único que pudieron hacer el soldado y Orlando fue ver la espalda del arquero. Ella murió. Orlando, si Remedios fue quien tuvo la culpa, ¿a un país o a mí? ¿A cuál prefieren enfrentar? Les gritaba Pavel con esas palabras. Los dos hombres no eran cobardes, ni tampoco estúpidos. Me alegra que tú sigas vivo, lamentó su pérdida, capitán. Ambos bajaron sus armas. De pie sobre la torre más alta del castillo, proyectaban sus obras sobre todo el reino, la sacerdotisa del templo de cerezos y la vampiro de sangre pura.
Te agradezco mucho, Shaitear, dijo la sacerdotisa rompiendo el silencio de la medianoche. De no ser por ti jamás hubiese podido contemplar la inmundicia de una gran capital. Pese a lo afilado de su comentario, Aureole sonreía y hablaba con un tono dulce. Me sorprende que haga feliz estar aquí, Aureole. El pútrido aire de esta ciudad ni siquiera es digno de ser respirado por ti. Pensé que después de una vida en el templo venir a este lugar sería una tortura para ti. Puede que tengas razón, pero aún así necesito agradecértelo, Shaitear. Ahora que en mi memoria vive el recuerdo de esta inmundicia, me siento más bendita por poder pasar mis días en el templo. Aunque no te mentiré, me preocupa un poco que el olor pueda quedar impregnado en mis ropas. Las guardianas rieron por el comentario de la otra, y tras ello siguieron observando el reino que pronto pertenecería a sus amos. Era gracias a Shaitear y su plan para encerrar a los supremos que Aureole pudo alejarse de su tarea como guardiana y escudera de Rubedo. Los supremos que no podían salir de Nazarik aprovecharon el momento para poner a prueba las habilidades de la guardiana del templo. Y mientras los supremos jugaban cartas a las puertas de la habitación de Rubedo, Aureole salía de la tumba por primera vez en su vida. La noche aún era joven cuando a la guardiana del primer piso recibió un mensaje. El momento había llegado. La sacerdotisa del templo miró una última vez la vida cotidiana de la ciudad. Triple maximizar magia. Time Stop. El mundo se apagó. En ese momento Shaitear y Aureole recibieron mensajes. Uno de los supremos y otro de los guardianes cerca a la muralla. Esta noche se había comprobado una cierta teoría de los seres supremos. Al amparo de un mundo monocromático, las guardianas se infiltraron en una torre fuertemente custodiada por los miembros más fieles de la Guardia Real. Aureole y Shaitear se encontraban ahora en la habitación de una cierta noble. Una mocosa que había provocado la caída de su reina y la desdicha de todo un país. He aquí a la mujer que para sus aliados es una tragedia, y para sus enemigos una bendición, dijo Aureole mientras miraba el rostro de Remedios. Bendición de Cronos. El cuerpo de la paladín recobró su color. Remedios había sido librada del efecto del tiempo detenido, la razón por la que Aureole había sido la elegida para este trabajo. Ambrosia. Un fuerte hechizo de recuperación fue lanzado sobre la paladina, que apenas después de recibirlo comenzó a moverse débilmente. Sleep. De inmediato Remedios volvió a caer en un profundo sueño. Es impresionante que esta persona haya causado tanto daño ella sola, dijo Aureole al ver a la causante de la situación actual. De no ser por ella el reino santo no hubiese tenido que ser tomado por la fuerza. Aureole cubrió su boca como una dama para que la sonrisa que se marcaba en su rostro no pudiese ser vista. Shaitear. Estas son las consecuencias de poner a incompetentes en el lugar equivocado. Esto es lo que pasa cuando gobierna alguien que no es apto para ello. Comienza a tomar decisiones pequeñas que eventualmente desencadenan tragedias. ¿No es así, Albedo? Se dijo internamente la guardiana del templo de cerezos. Shaitear no vio segundas intenciones en las palabras de su compañera. Pensó que quizás ésta estuviese animándola, continuando con la conversación que habían tenido antes. Somos benditas al tener amos tan sabios, dijo felizmente la vampiro. Sí. Tal como se lo dijeron a Pandora su actor, cada quien está en el lugar que debe. Tras ese intercambio las guardianas se teletransportaron a un sitio cerca de las murallas, donde un demonio y un doppelganger les esperaban. Estos cuatro por sí mismos podrían exterminar al Reino Santo esa misma noche. Con la inteligencia combinada de todos ellos, tomar el control sin el derramamiento de sangre era posible. Pero al menos por hoy. Los encargados del reino dracónico se transportarían de regreso a Nazarik después de asegurarse de que Pavel y los demás podían lidiar con la situación. ¿Lograste informar al demonio sombra sobre el plan? Preguntó Pandoras a la guardiana del templo. Así es. Despertar a esa mujer cuando llegue el momento, y no permitirá que muera hasta que Momonga-sama ordene lo contrario de mí. Mordió su dedo para contener la emoción. El plan de los humanos, impulsado por la fuerza de los supremos, y la ira de un padre. El demonio estaba impaciente por saborear el dolor de aquellas, a quienes los supremos nombraron como enemigas. Neya, muchas veces me pregunté, si acaso los dioses te enviaron solo para darme una lección. Quizás lo hayan hecho para castigar mi arrogancia o la enfermedad que he ocupado toda mi vida como Dharma. En el campo, en el orfanato, me arrodillé y supliqué a los dioses por una piedad que jamás llegó. Mas cuando por fin tomé un arco entre mis manos, los dioses desaparecieron de mi pensamiento.
Solo importaba que la flecha alcanzara el blanco, y yo me convertiría en el dios de aquella vida que arrebataba. Mi valor como individuo se basaba enteramente en el daño que causaba. La flecha, su vuelo, la trayectoria y el impulso, el tramo recorrido en su ascenso y su estrepitosa caída al suelo, ese era mi rezo. Y con él me cobré las vidas que me permitieron tener una vida propia, un nombre familiar. Mi valor como guerrero fue lo que llevó a reunirme con tu madre, y me permitió no terminar mi vida en la nada. Pero más temprano que tarde tú y tu madre me mostraron que la vida no era el combate. Cuando te tuve entre mis brazos por primera vez, lloré porque no sabía que una vida podía ser tan frágil. No creí que nadie podría importarme tanto como tú. Si alguna vez tuve miedo en mi vida, ese día fue cuando te cargué la primera vez que nos conocimos, pues desconfiaba que estas manos de asesino pudieran sostenerte. Y cuando la enfermedad atacó, mi arco lo abandoné y de nuevo me arrodillé, y supliqué a los dioses por tu vida. Prometí mi servicio, prometí mi lealtad a todo aquel que pudiera salvar la vida que me sacó a mí del abismo. Pero cuando escuché su silencio, quise demostrárselos, a los dioses e incluso a tu madre, que estas manos que tantas vidas habían arrebatado te podían salvar. Al final fallé, hija mía, te salvé, mas no lo hice solo, y aunque mi arco estuvo involucrado, no fue este el que me dejó traerte de nuevo a mí. Más ahora que lo pienso, el arco no podía traerte de regreso. Pero pudo haber evitado que te apartaras de mí. Debí matar ahí mismo a Gustav y Remedios, debí escapar contigo y tu madre. ¿Qué tenía para mí el Reino Santo? ¿Qué tenían para mí los dioses que con tu nacimiento me enseñaron que pese a todo no dejaba de ser un simple humano? Debí hacerlo, mas no lo hice. Confié en poder protegerte de nuevo, confié en poder sacarte de ahí o al menos dar mi vida por ti, pero fallé. Y de nuevo cuando vi tu cuerpo supliqué a los dioses que te devolvieran a mí, mas no fueron aquellos 6 quienes te trajeron de regreso. Y a pesar de tenerte conmigo, mi amada hija, debo reconocer que en ella ha muerto. Hoy tomo mi arco, y las flechas y las disparo al cielo, desde donde aquellos inútiles dioses dicen gobernar. La disparo, esperando alcanzar a alguno de esos bastardos. Maldición. Lluvia negra más como siempre. Cada vez que les lanzo una piedra ellos la regresan. Ahora que has vuelto a mí, con más que mi vida, con mi alma te protegeré, y en esta noche de luna llena, mi querida Neya, comienzo mi camino para despedirme ti, y dedicar mi vida a la persona en la que te has convertido. Pero antes de que abandone mi recuerdo, de aquella niña que sufría por los ojos que le heredé. Neya, quiero que sepas que siempre fuiste mi orgullo, y mi alegría. Como una lluvia cayeron desde el cielo, miles de flechas que silbaron al cortar el viento. Desde el techo de la más alta de las torres del castillo, Pavel veía cómo los dioses devolvían el ataque que les habían enviado, y lo devolvían a quienes ninguna culpa tenía. Qué hermoso debió ser el último momento de los guardias, que al escuchar el silbido de las flechas tornaron su mirada al cielo, y antes de que la oscuridad les llegara. El último recuerdo que se llevaron de este mundo fue la luna brillando para ellos. Pero aquellos pobres diablos que se encontraban a cubierto, lo que encontraron antes de morir fue el cuerpo acribillado de sus compañeros, y una sombra apuntando hacia ellos. No era un hombre el que ahora atacaba el castillo, no era un humano aquel que asesinó a todo quien se ponía al alcance de su arco. Era un padre con el alma herida, que no buscaba lógica ni razón. Tan solo un momento de liberación. Los cuerpos, con más flechas que carne en ellos, decoraron el hogar ancestral de los reyes, y lo convirtieron en un lienzo para la obra de un artista obsceno, que disfrutaba ver cómo el blanco de los muros recibía al rojo como si desde hace tanto hubiese deseado tenerlo en ellos. Los guardias que mantuvieron el castillo protegido, los soldados que libraban una batalla cada día contra fuerzas desconocidas, hoy eran cachorros indefensos ante el demonio frente a ellos. En pocos minutos, en escasos segundos, aquella sombra había erradicado a gran parte de las vidas que poblaban este castillo. Y demostró así el arquero, que la reina estaba sola, pues los sirvientes que escucharon los últimos gritos de los soldados, no salieron, permanecieron en sus cuartos, atrincheraron las puertas y se envolvieron en sus sábanas. Y al final, Pavel consiguió lo que deseaba. Como si fuera un amante, a medianoche el arquero se colocó al cuarto de la reina. Ahí se encontraba, durmiendo con tranquilidad, cubierta por finas sedas. Desde su pijama hasta las cortinas que colgaban de los postes de su cama, todo, absolutamente todo de la mejor calidad. ¿Pero qué importaba? Pavel sentía que aquel blanco era demasiado solitario,
y el muy benevolente, esperaba pronto pintar de rojo esas finas sábanas. ¿Qué es lo primero que una persona piensa encontrar al abrir sus ojos? Puede que madera, quizás piedra o incluso tela. Todo dependía del materia del que estuviese hecho el techo y las paredes, o la posición en la que se despertaba, mas la reina Calca no esperaba encontrarse con la mano de su amante cubriéndole los ojos. Dijiste que hoy no era buen momento, recriminó la reina a su amante. Quizás no podía verla, pero el aroma que despedía no era algo fácil de ocultar. No digas nada, no abras los ojos, suplicó la sacerdotisa. Mi reina, por favor, escuche a la suma sacerdotisa, suplicó un soldado, uno de los apostados en la habitación de remedios, si es que el oído de la reina seguía siendo tan agudo. Por lo que más quieras, solo cierra los ojos. Calca. La voz de su amante era débil, lejana y temblorosa. Calca confiaba en Kellart como su consejera, pero no dejaba de ser ella la reina, y su amante no era quien para ordenarle tal cosa cuando claramente algo malo sucedía. Con rudeza, Calca apartó la mano de su amante, y descubrió los ojos. La niña deseó haber escuchado el consejo que Kellart. Alrededor de su cama, desparramados por el suelo de su habitación, Calca encontró lo que quedaba de los cuerpos de los hombres de su guardia. Los tres seres supremos, los máximos gobernantes de la tumba, se veían ahora como un grupo de viejos retirados. Mientras el demonio, el caballero y el no muerto custodiaban la morada de Rubedo, jugaban a las cartas para matar el tiempo. Y cuando sus creaciones les informaron del espectáculo por venir, los tres miraron a través de un espejo la masacre que Pavel realizaba en el castillo real. La furia de un padre que liberaba su dolor a través del combate fue comparada con la escena de un anime, y más tarde se convirtió en tema de debate cuando Momonga comentó que aquel equipo no le sentaba tan bien al arquero como esperaban. Siento que la velocidad de disparo no compensa su velocidad de movimiento, comentó Momonga mientras deslizaba fichas al centro de la mesa. Apenas es más rápido que en Errantel. Pavel no es un arquero especializado, comentó Touchme, que el día de hoy no se había quitado el casco. Un multipropósitos como él depende más de cuántas flechas puede que de su velocidad. Para escapar y moverse ella tiene artes marciales y habilidades defensivas. Ulvert, quien hoy se había puesto un sombrero más grande para ocultar sus orejas, movió una pequeña torre de fichas al centro de la mesa. Concuerdo con Touchme. Tiene muchas habilidades, pero su poder de ataque es bastante bajo. En cierta manera me recuerda a ti, Momonga. Dominan muchas áreas pero se quedan cortos en poder bruto. Deberíamos entregarle más poder de ataque antes de preocuparnos por su velocidad. Ulvert bajó sus cartas, y mostró una gran sonrisa. Full Touch me rió y mostró algo aún mejor. Póker de K. ¿En serio? Los dos seres supremos habían descubierto al fin la forma en la que Momonga les había ganado, y habían tomado contramedidas para que sus nuevos cuerpos no los delataran. Pero había algo para la que no existían contramedidas. Se escuchó una risa maligna seguida de las manos del Overlord bajando. Escalera de color. Ya no me gustó este juego ni a mí. El demonio y el caballero insecto perdían de nuevo. No había contramedidas para la suerte de Momonga. Hace 40 años nació en el Reino Santo uno de los hombres más abominables y geniales de una época en que no escasearon ninguno de los dos. Un hombre que hoy, sin ninguna prueba en contra, era acusado de cometer uno de los crímenes más atroces del que se tuviese memoria. Esa noche el 30% de la Guardia Real fue exterminada. El porcentaje restante se había salvado solo gracias a que se encontraban en lugares de difícil acceso, y a que no estaban en turno sino en sus hogares. No se supo el momento exacto en el que todo comenzó, pero por el testimonio de los aterrorizados sirvientes que se refugiaron en sus cuartos durante la masacre, toda la carnicería tuvo lugar en el lapso de 4 minutos, y eso pareció ser prueba suficiente para encontrar a un culpable pese a la evidente falta de flechas en la escena. El porcentaje restante de la guardia fue llamada por la emergencia, se dio la alarma por toda la ciudad, y se buscó al responsable de esta masacre incluso debajo de las piedras. Pero el demonio o espectro responsable no fue encontrado. Los pobladores dudaban de que hubiese sido un humano como lo aseguraban los paladines que sonaron la alarma. Muchos temieron en ese momento que se repitiera algo como lo de Rantel, y terminaran siendo el objetivo de algún cruel nigromante. La reina y su consejo, por otro lado, creían conocer al responsable, aunque estos últimos no querían aceptarlo. Y mientras Calca daba un discurso motivador a su guardia, el consejo se había reunido en el vestíbulo, fuera de la sala del trono, para hablar sobre el responsable de la situación. Fue
Pavel acusó la suma sacerdotisa Kellart frente al consejo. Los presentes, miembros del consejo privado de la reina, dudaron severamente de aquella afirmación. Si bien era cierto que Pavel quizás podría ser capaz de tal hazaña, era un hombre de reputación intachable, y había sido leal al Reino Santo durante toda su vida. El consejo privado de la reina entendía la acusación, pero quizás no la querían aceptar debido al conflicto interno que existía con los Baraja por la muerte de su hija, y la aparente responsabilidad que la capitana Remedios había tenido en esta. Ya era noticia por todo el reino que Lucía Garrido, el color verde, había asegurado que Remedios Custodios había tenido que ver en la muerte de Neya Baraja, y que además la propia capitana había atacado con intenciones asesinas a los emperadores que ahora gobernaban dos de las más poderosas naciones del continente. Las malas noticias habían afectado severamente la reputación de la reina y la familia Custodios, algo que además era agravado por los rumores de que las tres se encontraban en una relación prohibida, y que por ello la reina insistía en proteger a Remedios al no someterla a un juicio por sus crímenes, entre los que se contaban haber perdido la espada sagrada. ¿Por qué dudaba el leal consejo de la reina? Por la misma razón que llevaba a los ciudadanos a desconfiar. Calca no estaba tomando buenas decisiones, y se había puesto a sí misma en conflicto con el mejor arquero del mundo, y con los emperadores al no dejar que se juzgara a la capitana Remedios. Quizás Calca tenía razón, y hubiese sido injusto realizar el juicio cuando ella se encontrara dormida. Pero no es sabio acusar a las personas sin pruebas, Kellart, y lo es menos acusar al color negro. La reina ha insistido en que el juicio a Remedios Custodios no puede ser realizado mientras ella se encuentre inconsciente. Sería hipócrita de nuestra parte hacer con Pavel lo que no se ha hecho con el color blanco, acusó el color rojo Gabriel Ramos, encargado de la seguridad de la capital. La población podría ir en contra nuestra si culpamos al capitán que ni siquiera se encuentra ahora en el reino, comentó un noble. Por no decir que esa acusación nos podría poner en conflicto con Lisandro y Orlando. Y le recuerdo, Kellart, no estamos en condiciones para entrar en una pelea con el color rosa y amarillo. ¿Habla usted de la misma manera que Orlando?, dijo Kellart con algo de molestia en su voz. Hablo como lo haría cualquier soldado, sacerdotisa. Por eso es que su majestad me incluyó en el consejo. Si quiere escuchar a alguien que le dé la razón, le sugiero que... Las campanas de la ciudad comenzaron a sonar. No era una ni dos, eran decenas de campanadas histéricas. ¿Un ataque? Kellart y el consejo corrieron a la sala del trono junto a la reina, mientras que el color rojo Gabriel corría al exterior, donde se topó con un mensajero que le narró la situación. Un ejército había llegado a las puertas de la capital, y el encargado que Gabriel dejó en las murallas les había abierto las puertas. A medida que un ejército encabezado por tres colores avanzaba por la ciudad, el silencio se apoderaba de los ciudadanos. La élite de la muralla, las fieras tropas entrenadas por Pavel Baraja, la banda de matones dirigida por Orlando Campano y las fuerzas de protección a cargo de la druida Lucía Garrido habían entrado a la ciudad. A caballo, una fuerza de 100 soldados avanzaba por la calle principal de la capital, y a la cabeza de todos ellos 4 héroes cubiertos por túnicas de viaje disuadían a cualquier valiente de intentar detenerlos. Los Baraja habían llegado a la capital. No hubo ningún soldado que osara detenerles. No hubo ningún valiente que intentara cortarles el paso. La Guardia Real, que había escuchado de Kellart que Pavel pudo haber sido el responsable de la masacre, apenas si podían desenvainar sus espadas, pues la mayoría de ellos, hijos de nobles, no tenían valor para encarar a los experimentados y curtidos soldados de las murallas. Solo Gabriel, el color rojo, pudo desenvainar y plantarse frente a la puerta de la sala del trono, donde con valor encaró al arquero. Pavel, ¿qué significa esto? Necesito hablar con la reina, dijo fríamente el color negro. ¿Con un ejército a tus espaldas? Pavel miró a Gabriel con aquellos ojos que la gente temía. Pero no eran los ojos de un criminal como los de su hija, sino los de un monstruo acostumbrado a ver muerte cada día de su vida. ¿No tiene uno ella también detrás de esas puertas? Orlando rió por el comentario de su amigo. La osadía del arquero le divirtió. Pero esa risa, ese gesto por parte de Orlando alertó a Gabriel. Si quieres entrar, está bien. Tus hombres también pueden hacerlo, pero antes entreguen sus armas a la guardia. Tras aquel comentario, Pavel relajó su expresión, y comenzó a caminar sin miedo hacia el color rojo. Aquel espadachín que durante 19 años no había pasado un solo día sin su arma,
sintió instintivamente su vida en peligro. Al ver que Pavel se acercaba sin la intención de rendirse, Gabriel se lanzó contra el arquero. Perder una mano quizás le recuerde su lugar, pensó Gabriel, y puntó a la izquierda del arquero. Pero cuando el color rojo lanzó su tajo solo cortó el aire. Con un movimiento bien calculado Pavel se había apartado, y con la misma mano que Gabriel intentó cortar Pavel dio un fuerte golpe a su oponente. Gabriel salió volando unos metros hasta estrellarse contra las puertas de la sala de trono, provocando que éstas se abrieran. Desde su asiento, protegida por la guardia y su consejo, Kalka vio el poderoso color rojo tirado en el suelo, derramando la sangre de su nariz sobre la alfombra roja de la sala. Con un solo golpe, el arquero de nivel 40 dejó fuera de combate al espadachín en el nivel 29. Orlando, que vio el acto, maldijo su suerte, pues ya nunca más podría retar a un duelo a su rival. Pavel se había vuelto incluso más fuerte. Pavel y sus compañeros entraron a la sala, esquivando por respeto al inconsciente Gabriel, que ninguna culpa tenía realmente. Dentro de la sala del trono se encontraban no menos de 80 miembros de la Guardia Real, respaldados por el Consejo de la Reina, entre los cuales se encontraban algunos nobles talentosos con la magia. Las fuerzas que defendían el castillo eran sin duda alguna poderosas, pero no lo suficiente para enfrentar a la guardia de élite que Pavel comandaba. Y fue debido a ello que Kalka no ordenó ninguna acción imprudente, incluso cuando Lucia sacó de sus ropas un extraño pergamino que al quemar se liberó un enorme ojo de iris negra que comenzó a flotar sobre la sala. Un lindo truco que Khajiit y Paradini habían creado hizo su debut en el Reino Santo. Ahora, toda la ciudad puede vernos, dijo Lucia, y se escuchó como su voz comenzó a escucharse también en el exterior del castillo. Lo que hubiera hecho Lucia no era un ataque y los nobles lo sabían, pero tampoco creían que fuera algo bueno. Después de aquello, fue el arquero quien, ojos del pueblo, continuó el espectáculo. Pavel tomó 2 cabezas humanas que ocultaba bajo su túnica, y las arrojó hacia a pies del trono. Quizás el propio arquero así lo había deseado, pero algo de la sangre coagulada salpicó a Kalka. La guardia y el consejo miraron con horror la escena. Los nobles más leales se plantearon ordenar ahí mismo la orden de ejecución que buscaba Kellart, pero desistieron de hacer el ridículo. Aun si ordenaban aquello, Pavel se encontraba junto a Arias, Rena, Orlando y Lucia, guerreros que ninguno de los presentes podría derrotar. Sin remedios, aquí no existía una persona que pudiera ejecutar la orden. Qué divertido debe ser escuchar de la batalla. Qué lindo debe ser dar órdenes desde un trono sin saber a qué clase de locura envías a tu gente, dijo Pavel a la reina. Kalka hizo un esfuerzo por contener su propio miedo. La niña no se levantó, pues temía que sus piernas se mostraran temblorosas si lo hacía, y desde su trono, con un tono arrogante habló: ¿Esta es tu respuesta a lo ocurrido en Errantel? ¿Por ello es que trajiste contigo a tus hombres, y me lanzas las cabezas de estos nobles? Pavel miró a la reina. Sus ojos azules penetraron profundo en el alma de la monarca, y al fin Kalka se mostró como la niña asustada que Pavel veía en ella. En ese momento Pavel buscó algo bajo su capa de viaje, y al encontrarlo lo arrojó hacia afuera. Eran las cabezas de 4 demi-humanos. Debe ser muy divertido mandar a las personas a morir desde una posición tan cómoda. Arréstenlo. Ordenó Kellart al ver que la situación se estaba saliendo de control, y a cada segundo era más probable que Pavel cometiera una locura. Ahora lo sabían, Neya se había muerto. Bucer, Alisha, Nasrene y el sucesor de Garra Demoníaca. Tras haber dicho aquellos nombres, los paladines de la guardia se congelaron y vieron las cabezas de los demi-humanos. ¿El rey Bucer? Balbuceó uno de los nobles. Uno que a diferencia de otros había ganado su título en el campo de batalla. Algún paladín de la guardia de la reina, uno viejo que recién había sido transferido al castillo, reconoció alguna más. Siges. Ese es Alisha. Es el anciano blanco. Nasrene. Capitán Pavel. ¿Esa es la hechicera del Tregüeno? Preguntó asustado un joven noble que gustaba de colarse en los bares para escuchar historias de los soldados. Kellart y Kalka miraron confundidas al paladín y los nobles. Esto es inconcebible. Dijo Pavel al ver la cara estupefacta de Kalka y Kellart. Ni siquiera él se esperaba esto. ¿No conoce sus nombres? ¿No conoce a los más importantes líderes tribales que amenazan el reino? Gritó molesto. No me sorprende entonces que no supiera que estos 2 desgraciados me vendieron a ellos. Murmullos se escucharon en la sala ante la declaración. La ciudad que contemplaba el espectáculo se volvió una locura tras esas palabras.
Hace 4 días enviamos un mensaje al general Brando, dijo Lucia, y señaló la cabeza de uno de los humanos. Como sus aliados no podíamos cruzar por Restice debido al tratado que firmaron los emperadores, así que pedíamos refuerzos para cruzar las montañas. El general nos dio un punto de reunión, pero cuando llegamos, era una emboscada. Declaró el color verde de reputación intachable. La idea de que un general mantuviera contacto con las tribus de mi humanos era una locura y los presentes no ocultaron ese hecho. Empezaron a llamar mentirosa al color verde, que también estaba bajo sospechas de ser una traidora, pero entonces Orlando, el color amarillo, lanzó a pies de la reina algunos documentos. Anoche, cuando Pavel asesinó a ambos, encontramos esto en sus pertenencias, son mapas y puntos de reunión. Durante años el general estuvo vendiendo información para que las tribus lograran evadir nuestras patrullas. Declaró Orlando. Lucia sabía que todo ello era una mentira, jamás enviaron el mensaje y nunca hubiesen pedido ayuda a ese inútil general. Orlando creía decir la verdad, pero los documentos habían sido plantados por demonios invocados. Mas ahora que el general y su hombre de confianza estaban muertos, ¿quién podría dudar de ellos con estas evidencias? Ahora mismo la casa del noble estaba llena con joyas y metales en bruto ocupadas por los demi-humanos como moneda. Sí. Lo sabía, es una traidora de la humanidad, y si no, es un idiota, lo que para Lucia y sus secuaces les hubiese tomado no menos de 1 año. Para los supremos y sus criaturas fueron menos de unas horas. Aun si habían cometido 2 homicidios, era la reina y su autoridad lo que estaban en duda. Cuando pudo conjurar su primer milagro a la edad de 9 años, Calca experimentó un sentimiento de superioridad que le hizo creer que había sido ella, y no su hermano mayor, quien nació para heredar el trono. Cuando logró aumentar su poder y elevó su magia al 2.º nivel, con 12 años pensó que había nacido para proteger a su nación, para traer la paz. Cuando a sus 21 años alcanzó la magia del 5.º nivel, Calca estaba convencida de que el trono debía ser suyo. Se pensó como la única capaz de llevar al Reino Santo a una nueva época de prosperidad. Se confió. Redujo presupuesto de la muralla y lo dedicó a la población, pues se creyó capaz de defender a su reino de cualquier ataque siempre que tuviera a su lado aquel art y a remedios. Pero la niña estuvo siempre en un error, y ahora que tenía al arquero frente suyo, lo supo. Solo un demonio podía defender la muralla. Calca nació con suerte. Tenía talento, riquezas, y gracias a su posición como princesa pudo crecer al lado de 2 talentosas guerreras que la ayudaron a usurpar el trono de su hermano. El hombre frente no conocía la suerte. Este demonio en forma de hombre creció un mundo hostil desde sus primeros años. Criado por la iglesia, rodeado de otros niños que ansiaban quitarle sus comidas y cenas. Arrojado al mundo aún siendo solo un poco de piel y huesos, tomó las armas solo para poder llevar una vida como humano, y en el proceso se transformó en el terror de los demi-humanos. La figura de la reina se veía débil frente al arquero. La edad de la reina santa jamás se había puesto en duda gracias a su talento en el uso de la magia sagrada. Se creía que el poder de combate de la reina era suficiente para compensar su falta de experiencia, pero eso era una mentira de la cual ahora era consciente al estar frente a Pavel. Antes de que Calca pudiera recitar su hechizo, antes de que la guardia pudiese darle tiempo de escapar, ese arquero habituado a crear masacres podía terminar con la vida de cada persona en esta sala. Calca podía verlo en aquellos ojos. No era la mirada de un hombre, y ni siquiera la de un monstruo. Era la mirada de una criatura que había vivido y salido del propio Averno. ¿Qué edad tienes, Calca? Preguntó el arquero. Estás hablando con tu reina, Pavel. Debes referirte a ella con respeto, y arrodillarte en su presencia. Los ojos del arquero miraron a la suma sacerdotisa. El talento de Pavel, su habilidad para determinar la fuerza de sus oponentes, que el art podía sentirla. Podía sentir a esos ojos desnudándola, dejándola expuesta. Ante esa mirada no existían los secretos, no existía el misterio. Kellart cubrió su pecho con los brazos. Se sintió asqueada después de ser juzgada por aquel demonio. El arquero podía sentir la fuerza de cada uno de los presentes. Y supo que él era el más fuerte. Aquel hombre, aquel demonio se deshizo de su capa de viaje, y mostró a todos lo que podía ser la salvación, o el final del Reino Santo. Eso es. Al mismo tiempo que Pavel, Rena se quitó su manta de viaje, y reveló algo similar a lo que su esposo había mostrado. Remedios. Esa mocosa no tenía que arrodillarse frente a la reina solo por tener una maldita espada vieja.
Ahora que nosotros cargamos con esto, ¿por qué deberíamos arrodillarnos ante ella? ¿La niña que se siente en ese trono? Pavel estaba cubierto por una armadura negra ligera. Extraña, muy extraña, pues en la superficie de su denso metal los presentes juraban ver rostros que gritaban. En su mano llevaba un arco carmesí, que parecía haber sido hecho con sangre cristalizada. La delgada cuerda por su parte, era una delgada línea negra que parecía estar hecha de cabellos. Rena portaba una gruesa armadura de un materia parecido, pero más hermoso que la plata, que además estaba decorada con joyas que las nobles no podían reconocer, y cuya belleza excedía a cualquier cosa que hubiesen visto. De su cintura colgaba una espada sin funda. Una hoja hecha de cristal, que parecía tener el suficiente filo para cortar todo reino por la mitad. Ya solo sus armas y armaduras eran tesoros que dejaban en ridículo a todas las riquezas de los nobles y la familia real. Tan duro era el impacto de ver aquello, que la reina y sus nobles intentaban ignorar los collares y anillos que ambos llevaban consigo. Lo repetiré de nuevo, mocosa, ¿qué edad tienes? La pregunta hecha sin respeto alguno a la reina o su título fue escuchada por los ciudadanos, que demasiado impresionados por el equipo del arquero, pasaron por alto el insulto. Menos 26 años. Respondió por fin la reina intentando ganar tiempo para pensar en una forma de enfrentar al arquero. Hace 26 años yo patrullaba los bosques adyacentes a la muralla. Cuando tú apenas habías salido del vientre de tu madre, yo ya me jugaba la vida contra los demi-humanos. Los pobladores de la capital escuchaban la afirmación con terror. Que Pavel comenzara su carrera militar tan joven para muchos era un acto de heroísmo. Solo hasta escuchar cómo lo decía el propio arquero, comprendían que enviar a un chico tan joven a una guerra tan brutal no era un acto heroico sino cruel. Cuando yo tenía 20 años exterminaba a aldeas enteras de demi-humanos, y entrenaba a la siguiente generación de soldados. En ese tiempo, tú seguías mojando la cama. Los supremos observaron interesados, como aquel viejo lobo de guerra convertía a una reina genio a una simple niña a ojos de sus ciudadanos. Yo y Rena matamos un dragón mientras tú y tus amigas recogían flores de su jardín. Yo luchaba por la vida de mi hija mientras tú jugabas a las muñecas. ¿Y sabes? Me hubiese hecho muy feliz saber eso. Dijo el arquero. Pavel dedicó una mirada llena de odio y sentimiento a la reina. Me hubiese hecho muy feliz saber que mi dolor y sacrificio sirvió para que los niños de esta nación pudieran dormir tranquilos. Yo me siento feliz de que mi lucha sirviera para que la mayoría de mis hombres creciera pensando que habría un mañana en sus vidas. El arquero se desmoronó, comenzó a llorar, y con él lloraron los pobladores de la capital, y los propios soldados que él había entrenado. Incluso lloraron algunos de los jóvenes paladines de la Guardia Real. ¿Pero de qué sirvió mi lucha si tú llegaste al poder? Le redujiste presupuesto a la muralla durante años y pagamos el precio. ¿Cuántas vidas crees que se perdieron porque ya no podíamos enviar refuerzos? ¿Cuántas veces crees que nos quedamos sin provisiones en medio de las expediciones? Eso fue necesario. Respondió la reina molesta. El reino no es solo la muralla. Los templos, como el que creciste, necesitaban más fondos para cuidar de los huérfanos. El campo, los puertos. Cada actividad comercial que a la larga prometía mejorar la vida de los ciudadanos debía ser apoyada. Teníamos que darles a los niños otra opción para vivir más que ser soldados. ¿Y cómo lo haríamos sin las escuelas? De pronto las acusaciones de enfoque bélico de Pavel perdieron fuerza, y la gente dirigió sus recuerdos a los últimos años que habían vivido bajo el reinado. Ciertamente, la reina había mejorado sus vidas, les había hecho ver un futuro más brillante. Pero cuando todos creyeron a Pavel derrotado, este señaló las cabezas de los demi-humanos. Debe ser divertido mandar a las personas a morir desde tu trono, mocosa, acusó el arquero. Dime, si realmente crees que estabas haciendo lo correcto, ¿cuáles son los nombres de estos líderes tribales? Kalka quedó muda. No lo sabía. Hace unos minutos los habían nombrado, pero la adrenalina del momento hizo que la reina lo olvidara. ¿Sabes qué tan grandes son sus tribus? ¿Sabes en qué regiones de las montañas viven? ¿Sabes cuántos soldados tienen? Kalka no podía responder. Se había alejado de la guerra durante todo su reinado. Esas cosas correspondían a sus generales. ¿Sabes cuántos demi-humanos mate tan solo este año? Preguntó en tono acusador el arquero. De no ser por Pavel, dijo Orlando, el color amarillo. Hace tiempo que la muralla hubiese sido atacada.
Debido a que no podemos enviar expediciones por los recortes de fondos, la población demi-humana se ha casi duplicado. Son tantos, que si hoy apareciera un monstruo poderoso que los uniera bajo una misma bandera, entonces el Reino Santo sería exterminado en unas pocas semanas. Podrían obligar a Orlando a jurar aquello por los dioses, y usar magia de control mental para que dijera lo contrario. Y aún así ese guerrero seguiría afirmando que el final del Reino Santo hubiese llegado hace tiempo de no ser por Pavel. Cada primavera, verano, otoño e invierno, Pavel extermina aldeas demi-humanas enteras prácticamente él solo, dijo Lucia. Los demi-humanos le temen tanto que solo su existencia ha disuadido a muchos líderes tribales de intentar atacar la muralla. De no ser por él hace tiempo que el Reino Santo hubiese sido brutalmente atacado, y aun sabiendo lo importante que es para la seguridad del reino, Remedios Custodios amenazó con ejecutarlo a él y su familia. Lucia debía sonar más tranquila para que no se sospechara que ya tenía rencor por Calca, pero la emoción le ganó. Su ira tomó el control y terminó diciendo las cosas de manera más pasional. ¿Remedios hizo qué? Preguntó Kellart en voz alta. La ejecución es el único castigo apropiado para los insubordinados. Gritó una voz, una familiar. Pisadas se escucharon. Alguien envuelto en armadura entraba a la sala del trono por las escaleras secretas a la derecha del trono. Pavel debió contener su sonrisa. Sí, Orlando y Lucia Rena. Guardias, ejecuten a esos traidores. Ordenó Remedios Custodios.